Nos entrenaron para memorizar y sobrevivir al examen, no para concentrarnos ni para retener lo que aprendemos. En lugares como Japón, muchos estudiantes no dependen tanto de la motivación ni de la fuerza de voluntad. Usan hábitos simples que trabajan con el cerebro y no contra él. No estudian más horas, estudian de forma más inteligente y por eso recuerdan más, con menos estrés y con menos tiempo. En este video te voy a mostrar 10 hábitos que usan muchos estudiantes japoneses y que casi nadie copia, con ejemplos reales y formas claras de aplicarlos desde hoy, incluso si ahora mismo sientes que estudiar no es lo tuyo. Y quédate hasta el final porque te lo digo en serio, el último hábito fue el que cambió por completo mi forma de estudiar y de concentrarme. Y cuando lo entiendas, vas a ver por qué no necesitas ser un genio para mejorar, solo necesitas el sistema correcto. Y el primer hábito parece simple, casi demasiado obvio, pero es uno de los más poderosos cuando lo aplicas bien. Y es estudiar en bloques cortos con descansos reales. Este hábito debes de adoptarlo. Muchos estudiantes creen que si no estudian 2 o 3 horas seguidas, no están haciendo lo suficiente. Se sientan con la idea de hoy sí me voy a desvelar estudiando. Pero lo que en realidad pasa es que después de los primeros 30 a 40 minutos, la concentración empieza a caer, la mente se dispersa y aunque el cuerpo sigue sentado, el cerebro ya no está aprendiendo realmente. Sigues leyendo, sigues copiando, pero la información ya no se está procesando igual. Es como intentar cargar el celular con un cable dañado. Parece que está conectado, pero no está cargando realmente. Ahora bien, el cerebro funciona mejor con ciclos cortos de enfoque. Cuando sabes que solo tienes 30 minutos para concentrarte, tu mente se lo toma más en serio. No se permite tanta distracción porque hay una meta clara y cercana. En cambio, cuando te dices voy a estudiar toda la tarde y el cerebro entra en modo lento porque siente que hay demasiado tiempo y no hay urgencia. Por eso los estudiantes japoneses suelen dividir el estudio en sesiones cortas, muy enfocadas y luego descansos donde realmente se desconectan del contenido, no solo cambian de pestaña en el celular. Un ejemplo muy común es el del estudiante que llega del colegio o la universidad, se sienta con el cuaderno y el celular al lado y trata de estudiar 2 horas seguidas. Cada notificación lo saca del tema, cada pensamiento lo distrae y al final siente que estuvo ocupado pero no productivo. En cambio, cuando estudias en bloques cortos, sabes que durante ese tiempo no hay espacio para distracciones y el descanso se convierte en una recompensa real, no en una distracción constante mientras estudias. Yo antes hacía exactamente lo contrario, me sentaba por horas, me distraía, me frustraba y terminaba agotado sin haber avanzado mucho. Sentía que estudiar era pesado, que requería demasiada energía. Cuando empecé a estudiar en bloques de 30 minutos pasó algo que no esperaba. Me cansaba menos y avanzaba más, porque mi cerebro no entraba en ese modo de fatiga mental tan rápido y cada bloque se sentía manejable y no abrumador. La forma concreta de aplicar este hábito es muy simple, pero hay que hacerlo bien. Usas un temporizador, pones 30 minutos, eliges una sola tarea específica y te comprometes a no hacer nada más durante ese tiempo. Nada de revisar mensajes, nada de cambiar materia, nada de multitarea. Cuando suena el temporizador paras, te levantas, tomas aguas, caminas un poco y después de 5 minutos vuelves a otro bloque. 3 o 4 bloques así son mucho más efectivos que 3 horas mal concentradas. No se trata de estudiar menos, se trata de estudiar con intención. El segundo hábito es empezar por lo más difícil y no por lo más fácil. Y este hábito ataca directamente la procrastinación que muchos estudiantes sienten sin entender por qué. Normalmente, cuando tenemos varias tareas, empezamos por las más sencillas, porque nos dan una sensación rápida de progreso. Hacemos lo que no duele, lo que no nos exige pensar demasiado, y dejamos lo complicado para después. El problema es que el después casi siempre llega cuando ya estamos cansados mentalmente, cuando ya gastamos nuestra mejor energía, y entonces lo difícil se siente todavía más pesado de lo que realmente es. El cerebro tiene más energía y más capacidad de enfoque al inicio de una sesión de estudio. Y es ahí cuando deberías usarlo para resolver problemas, entender conceptos complejos o practicar lo que más te cuesta. Si usas ese momento para tareas fáciles, estás desperdiciando tu mejor recurso. Luego, cuando te toca enfrentar lo complicado, el cerebro ya está en modo ahorro de energía y ahí es cuando aparecen las ganas de posponer, de distraerte o de decir lo hago mañana. Muchos estudiantes viven en un ciclo donde siempre están ocupados, pero siempre están evitando lo más importante. Hacen resúmenes, ordenan apuntes, revisan lo que ya saben, pero no practican lo que realmente necesitan mejorar. Y después sienten que estudian mucho, pero no avanzan.
Eso no es falta de disciplina, es una estrategia mal colocada. Yo antes evitaba los temas que más me costaban. Me decía que iba a empezar con lo fácil para calentar, pero la verdad es que ese calentamiento se convertía en toda la sesión de estudio. Lo difícil siempre quedaba al final, y al final casi nunca llegaba con energía. Cuando empecé a enfrentar primero lo que más costaba, algo cambió. El resto del estudio se sentía más ligero, y además la ansiedad bajaba porque ya no tenía esa tarea pendiente rodando en la cabeza. La forma de aplicar este hábito es preguntarte antes de estudiar: ¿qué es lo que más estoy evitando? ¿Qué tema me da más pereza o más miedo? Eso es exactamente lo que deberías poner en tu primer bloque de estudio. No todo el tema, no toda la materia, solo una parte específica. 30 minutos enfocado en eso. Muchas veces el simple hecho de empezar rompe la barrera mental y te das cuenta de que no era tan imposible como parecía, solo era incómodo. El tercer hábito es el repaso diario ultra corto. Y este hábito es clave para dejar de sentir que siempre empiezas desde cero. La mayoría de estudiantes solo repasa cuando hay examen, y eso crea la sensación constante de que todo es nuevo, de que nada se queda. Pero el cerebro no necesita repasos largos para recordar, necesita recordatorios frecuentes. Cada vez que vuelves a activar una información, aunque sea por pocos minutos, le estás diciendo al cerebro que eso es importante y que no debe borrarlo. Cuando no repasas nada durante la semana y tratas de aprender todo en una noche, el cerebro entra en modo saturación. Memoriza lo suficiente para pasar al examen y luego lo borra, porque no ve razón para conservar esa información. Por eso sientes que estudias, pasas, pero después no recuerdas absolutamente nada. No es que tengas mala memoria, es que tu cerebro está funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. En Japón y en métodos de estudio efectivos, el repaso corto diario es algo normal. No es volver a estudiar todo, es solo revisar lo más importante, activar la memoria, reconectar con el tema. Eso hace que cuando llegue el examen no estés aprendiendo desde cero, solo estés reforzando algo que ya conoces. Yo antes solo estudiaba cuando había una prueba. Cada examen era una carrera contra el tiempo. Cuando empecé a hacer repasos de 5 o 10 minutos al día mínimo, algo cambió. Los temas ya no se sentían nuevos. Ya no me daba tanto miedo empezar a estudiar porque sentía que tenía una base, un conocimiento, y eso reduce muchísimo el estrés. La forma concreta de aplicar este hábito es muy sencilla. Al final de tu sesión de estudio, escribe 3 ideas claves de lo que viste ese día. Al día siguiente, antes de empezar algo nuevo, lees esas 3 ideas claves durante 5 minutos. No más. No es volver a estudiar todo, es solo refrescar. Ese pequeño hábito repetido todos los días hace una diferencia enorme en cuanto recuerdas y qué tan seguro te sientes frente al contenido que ya estudiaste un día antes. Hasta aquí ya puedes ver algo importante. Ninguno de estos hábitos depende de que seas más motivado o más disciplinado. Dependen de usar mejor tu energía mental, de reducir la fricción para empezar y trabajar con la forma natural en que tu cerebro aprende y recuerda. Y apenas estamos empezando, porque más adelante vamos a hablar de algo que casi nos afecta a todos los estudiantes hoy en día: la distracción constante, el celular, el cansancio mental y cómo usar tu propio cuerpo para ayudarte a concentrarte y memorizar mucho mejor y más rápido. Si hay algo que hoy está destruyendo la concentración de los estudiantes, no es la falta de inteligencia ni la dificultad de las materias, es la distracción constante. Vivimos en un mundo donde cada pocos segundos algo compite por tu atención: mensajes, notificaciones, videos, música, redes, y lo más peligroso no es que el celular esté ahí, es que tu cerebro se acostumbró a recibir estímulos rápidos todo el tiempo. Entonces, cuando te sientas a estudiar, que es una actividad lenta y silenciosa, tu mente se desespera, se aburre rápido y empieza a buscar cualquier excusa para escapar. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está entrenado para buscar gratificación inmediata. Por eso, el cuarto hábito que usan muchos estudiantes japoneses es crear un entorno de estudio que no dependa de la fuerza de voluntad. Ellos no confían en "yo puedo ignorar el celular", sino que diseñan el espacio para que distraerse sea más difícil que concentrarse. Saben que cuando el teléfono está a la vista, una parte de tu atención se queda pegada a él, incluso si no lo estás usando. Tu cerebro está en modo alerta, esperando el próximo estímulo, y ese reduce la capacidad de entrar en un enfoque profundo. Un estudiante típico se sienta a estudiar con el celular al lado, con pestañas abiertas en la computadora, con música, con notificaciones activas, y luego se pregunta por qué no puede concentrarse. En cambio, muchos estudiantes japoneses separan físicamente el estudio del ocio. El celular no está en la mesa,
Está en otra habitación, en una mochila cerrada. El espacio de estudio tiene pocos estímulos, solo lo necesario para la tarea que se va a hacer. No se trata de tener un escritorio perfecto, se trata de reducir decisiones y tentaciones que te puedan hacer que dejes de estudiar. Yo antes decía que podía estudiar con el celular al lado, que no me distraía tanto, pero la verdad es que lo revisaba sin darme cuenta, inconscientemente. Cada pocos minutos, cuando empecé a dejarlo en otra habitación durante los bloques de estudio, al principio se sentía raro, como si me faltara algo, pero después noté que mi mente se calmaba más rápido y podía entrar en concentración sin estar peleando conmigo mismo en todo el tiempo. La forma concreta de aplicar este hábito es muy simple. Antes de empezar un bloque de estudio, deja el celular fuera de tu alcance en silencio y prepara tu mesa solo con lo que vas a usar en esa tarea. No todo el material de todas las materias, solo lo necesario para ese bloque. Ese pequeño cambio reduce muchísimo la distracción, no porque seas más fuerte, sino porque tu entorno te está ayudando a concentrarte. El quinto hábito tiene que ver con algo que casi nadie asocia con el estudio, pero que es clave para la memoria: usar el cuerpo para aprender, no solo la cabeza. Muchos estudiantes creen que estudiar es solo leer y escribir, pero el cerebro aprende mucho mejor cuando hay movimiento, cuando hay acción, cuando hay participación activa. En Japón, especialmente en niveles básicos y en métodos de aprendizaje efectivos, se usan repeticiones en voz alta, escritura manual y en pequeños movimientos para reforzar la memoria. Cuando solo lees, tu cerebro está en modo pasivo. La información entra, pero no se procesa tan profundo. Cuando hablas, escribes y te mueves, activas más partes del cerebro y eso hace que la información se fije mejor. Por eso puedes recordar letras de canciones sin proponértelo, pero te cuesta recordar lo que leíste hace 10 minutos, porque cuando escuchas músicas, cantas, repites, hay emoción y hay participación. Un ejemplo claro es el de estudiante que estudia vocabulario, fórmula o definiciones. Solo leyendo el cuaderno una y otra vez siente que está estudiando, pero al momento de recordar la mente se queda en blanco. En cambio, cuando dices la información en voz alta, la escribes sin mirar y la explicas como si la contaras a alguien más, la memoria se vuelve mucho más fuerte. Yo antes estudiaba todo en silencio, leyendo y subrayando. Sentía que mientras más veces lo leyera, más se iba a quedar. Pero no era así. Cuando empecé a explicar los temas en voz alta, como si estuviera dando una clase, me di cuenta de que entendía mejor y detectaba rápido qué partes no tenía claras. Y al principio se siente raro hablar solo, pero los resultados se notan. La forma concreta de aplicar este hábito es usar lo que se conoce como estudio activo. Después de leer un tema, cierra el cuaderno y trata de explicar en voz alta lo que acabas de estudiar con tus propias palabras. Luego escribe lo que recuerdas sin mirar. Después revisa y corrige. Ese proceso puede tomar solo 10 minutos, pero es muchísimo más efectivo que releer el texto 5 veces. El sexto hábito es uno de los más importantes para no abandonar el estudio y es crear un ritual fijo para empezar a no depender de la motivación. Muchos estudiantes esperan a sentirse con ganas para estudiar, esperan el momento perfecto, esperan estar de buen humor y ese momento casi nunca llega. En Japón y en personas con hábitos fuertes, el inicio del estudio está ligado a una rutina específica, siempre igual, que le dice al cerebro: ahora es momento de concentrarse. El cerebro funciona mucho por asociación. Si siempre estudias después de hacer la misma acción, en el mismo lugar y a la misma hora, con el tiempo tu mente entra en modo enfoque más rápido. No necesitas convencerte, no necesitas motivarte, simplemente sigues el ritual y el cerebro se adapta. Es como cuando te da sueño solo de acostarte en la cama, porque tu cerebro asocia ese lugar con dormir. Un estudiante típico estudia cuando puede, cuando quiere, cuando no está cansado, cuando no hay nada mejor que hacer. Eso hace que el estudio sea inestable y dependiente del estado de ánimo. En cambio, un estudiante con ritual tiene un inicio automático. No decide si va a estudiar, ya está decidido. Solo decide qué va a estudiar. Yo antes estudiaba cuando me sentía listo y eso significaba que muchas veces no estudiaba. Cuando creé un ritual simple como preparar mi mesa, poner el temporizador y empezar siempre a la misma hora, algo cambió. Dejé de negociar conmigo mismo. No tenía que pensar si tenía ganas, simplemente empezaba. La forma concreta de aplicar este hábito es crear una secuencia fija antes de estudiar. Por ejemplo, llegas, tomas aguas, ordenas la mesa, pones el temporizador y empiezas. Siempre igual. No importa si son 30 minutos, lo importante es que el cerebro reconozca el patrón. Con el tiempo, esa secuencia se convierte en un interruptor de concentración. Y aquí es donde todo se conecta. No necesitas ser más inteligente, no necesitas estudiar 10 horas al día, no necesitas
esperar a sentirte motivado. Necesitas un sistema que haga que empezar sea fácil, que el estudio sea manejable y que el progreso sea visible. Si has sentido que estudiar no es para ti, que siempre vas atrasado, que te esfuerzas pero no ves resultados, quiero que entiendas algo importante. Eso no define tu capacidad, solo refleja el método que has estado usando y los métodos se pueden cambiar. Hoy puedes empezar diferente, no mañana, no cuando tengas más ganas, hoy, con un solo bloque de estudio bien hecho, ya bien sea pequeño o grande. No intentes aplicar todo de golpe, elige uno de estos hábitos, pruébalo esta semana y observa cómo cambia tu concentración, tu memoria y tu actitud frente al estudio. Una vez domines uno de estos hábitos, vuelve al video y ve y aplica otro nuevo hábito y así sucesivamente, porque el verdadero cambio no viene de hacer algo perfecto un día, viene de hacer algo un poco mejor todos los días y eso con el tiempo te saca del promedio y te lleva a un nivel que hoy tal vez sientes muy lejos, pero que es completamente alcanzable. Así que si estabas esperando una señal para empezar a tomarte en serio tu forma de estudiar, esta es. No porque yo lo diga, sino porque ahora sabes que no estás fallando tú, estaba fallando el sistema. Y cuando cambias el sistema, cambian los resultados. Tú no necesitas convertirte en otra persona para mejorar como estudiante. Solo necesitas empezar a usar tu cerebro de la forma en que fue diseñada para aprender. Ahora bien, ya conoces los hábitos que los japoneses aplican para estudiar, pero es muy importante tener un método de estudio específico y en este video te muestro el método de estudio definitivo que los japoneses usan para aprender más rápido sin estudiar tanto. Ahora bien, si este video te ha servido y te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y sin más que, nos vemos hasta la próxima. Adiós.